o 5 de los eventos del porvenir. Y hoy nos toca un término conocido y usado bastante en el mundo en que vivimos también, el término Armagedón, que es una palabra que se refiere a un lugar específico, pero en las Escrituras es una palabra que se refiere a una campaña, una gran campaña de guerra durante los últimos años de la Gran Tribulación. La semana pasada hemos tocado el tema de la Gran Tribulación y del Anticristo y temas relacionados. Y les estamos dando algunos pasajes, son pasajes bastante pesados, se puede decir, en el sentido de que no son fáciles y no son agradables tampoco. Hay algunas promesas en la palabra de Dios que saltan de la página cuando tú estás leyendo. Pero hay algunos pasajes que también al leerlos uno siente casi miedo o tal vez confusión o dificultad en entenderlo. Hablan del furor de Dios, hablan de la ira de Dios. Y no nos gusta tanto como humanos pensar en esos temas. Pero hay una cosa que vas a notar. Si lees la Biblia tal como fue escrita, mejor dicho, no vas a tomar versículos fuera de su contexto. Cada pasaje fue escrito en un contexto histórico y está ubicado en cierto lugar en la Biblia. Y al leer el contexto y al leer pasajes completos en las Escrituras, siempre descubrimos que cuando habla del furor y la ira de Dios, si sigues leyendo, vas a descubrir la gracia, la misericordia, el amor de Dios. En casi cada pasaje se nota la misma cosa. Por ejemplo, la semana pasada hemos leído Salmo 2, está en sus boletines ahí, el primer versículo, donde dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra ¿quién? Entonces una rebeldía general contra Dios, no anarquía, sino rebeldía organizada contra Dios. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesucristo. Cristo, la palabra Cristo y ungido y Mesías es la misma palabra. ¿Y qué están diciendo entre ellos? Rompamos sus ligaduras. Vamos a ser independientes. Nosotros mismos podemos. Este es el humanismo. El hombre es el centro de su propio universo. Y se engaña pensando que sí puede el hombre con sus religiones, con sus políticas, con su ciencia y todo lo demás. Pero después este pasaje continúa y dice: Dios se reirá de ellos, se burlará de ellos, hablará a ellos en su furor. Eso es lo que hemos leído la semana pasada, hasta ahí. Pero lo maravilloso es que si tú continúas leyendo en el Salmo 2, encuentras estas palabras: servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo. Y bienaventurados todos los que en Él confían. O sea, el Salmo 2 comienza con juicio, no hay ninguna duda. Juicio, el furor de Dios, la ira de Dios. Dios se reirá de ellos en su rebeldía. Pero después dice: los que confían en Dios, los que buscan a Dios, los que teman a Dios, Dios los va a bendecir. Y vemos la misma verdad cuando vamos a Romanos 3 en el Nuevo Testamento. Busquen por favor Romanos 3 en sus Biblias. Vamos a ver algo acerca del hombre, porque para entender los eventos del futuro hay que entender cuál es el problema. Es como cuando uno va al médico, si es un buen médico, no va a comenzar a recetar así nomás, va a hacer análisis, va a averiguar qué es lo que tienes. Y una vez identificada la enfermedad, ya se puede pensar en cómo no entendemos lo que es el hombre. Si no entendemos cuál es el problema, si seguimos con esta gran mentira de la psicología moderna, que nos enseña que el hombre es bueno, todo ser es bueno,
y unos pequeños problemitos, pero básicamente todos son buenos y hay unos pequeños problemas con algunos. La Biblia enseña exactamente el opuesto. Muestra que el problema es el hombre y el problema es muy profundo. Leamos, por ejemplo, Romanos 3, versículo 10 en adelante. Van a notar la forma que está escrito ahí con sangría. Eso significa que Pablo está citando del Antiguo Testamento. Todo eso son pasajes que él está tomando, dirigido por el Espíritu Santo, para mostrarnos un cuadro completo de cómo es el hombre. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué no hay justicia en el mundo? ¿Por qué no hay? No existe. La justicia completa no existe en ningún país. Bajo ningún tipo de gobierno no existe la justicia completa. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto. O sea, cada hombre es injusto. No hay justo en el mundo. Entonces, como somos un país de injustos, no va a haber justicia nunca. No hay justo ni aún uno. ¿Qué más? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos somos totalmente 100% ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Es por eso que al estudiar las religiones, descubres unas religiones extrañas, algunas religiones bellas y otras feas. O sea, hay de todo. Es que lo que todas las religiones tienen en común es la ignorancia del hombre. No hay quien entienda. Y después dice, no hay quien busque a Dios. ¿Tú has buscado a Jesucristo? ¿Tú has buscado a Dios honestamente? ¿O es que Dios puso en tu corazón ese deseo de conocerlo? Yo creo que cuando nos damos cuenta que no hemos buscado a Dios, al contrario, Dios nos buscó a nosotros. Utilizó a ciertas personas, tal vez alguna literatura, tal vez un programa de radio o televisión, probablemente algún familiar. Alguien nos habló de Cristo, nos habló de la Biblia y Dios utilizó esto para llamarnos hacia Él. Es que nadie busca a Dios. Si Dios no te busca a ti, nunca vas a estar con Él. Así es de sencillo. Después dice, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Nos dicen que la palabra griega traducida significa algo que no sirve para nada. Totalmente inútil, como una fruta podrida o algo así. Que no sirve para nada, está tan podrida. Y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, todos somos inútiles y todos somos unos desviados, ¿no? Para no usar el término más fuerte que es pervertido. Desviado y pervertido significa la misma cosa. ¿Desviado en qué sentido? Es que Dios te creó para adorar a Dios y conocerlo con todo tu ser, con toda tu persona. Al no hacerlo, nos hemos desviado. Hemos pervertido el propósito y el plan de Dios. Y no estamos viviendo una vida humana completa y correcta, sino más bien una vida subhumana. Eso es lo normal hoy en día y en toda la historia. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y mira la última parte del 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Piensa por un momento en todo lo bueno que tú has hecho. Y después descártalo porque no existe. Solamente existe aquí en tu imaginación. Nunca has hecho nada bueno en toda tu vida. Yo tampoco. Acá dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú no eres la excepción, no te engañes. No has hecho nada bueno. ¿Bueno en qué sentido? Claro, puedes hacer cosas buenas humanamente para servir a la humanidad. Algo queda de la imagen de Dios, por supuesto, en las personas. Y hay personas que dedican su vida para servir a los demás. Es algo bueno humanamente. Pero a los ojos de Dios, ninguna obra nuestra es buena porque nuestras obras están contaminadas por el corazón perverso de cada ser humano, por el pecado. Mira lo que dice la expresión de esto en versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
No sé por qué. Siempre los médicos hasta hoy en día te hacen abrir la boca. Rodolfo, cuando yo era niño, al ir al médico, lo primero que decía era, a ver, abre la boca. Yo nunca sabía, ¿por qué quiere mirar mi boca? Que yo duelo, tengo un problema diciendo acá, el médico divino. A ver, abre la boca. Y después el médico dice, ¡ush! ¿Por qué has abierto la boca? Y veneno, dice. La boca llena de maldición, amargura, mentiras. Y en el versículo 17, no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, eso describe nuestra condición, no de ellos, sino de nosotros. Por ejemplo, regresemos al versículo 9. Eso es importante. Mira lo que Pablo dijo al principio. ¿Qué pues? Somos nosotros, los judíos, los religiosos, los que creemos. Pablo era uno de ellos. Y ahora Pablo es cristiano también. Del pueblo escogido de Dios. Ahora cristiano. Somos nosotros mejores que ellos. O sea, los paganos, los gentiles, los que están lejos de Dios. Los que están en la oscuridad. Y él dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? ¿Cuál es la frase? Bajo pecado. Quiere decir, totalmente pisado, totalmente cubierto por el pecado. En el 23 hay un resumen. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es importante entender eso cuando leímos acerca de la segunda venida de Cristo y todos los juicios de la gran tribulación que se nos vienen. Ahora, leamos el versículo 24 para demostrar lo que mencioné al inicio. En un pasaje lleno de juicio y de condenación, mira la gracia de Dios en el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, ¿se acuerdan? Significa el sacrificio que satisface. Por propiciación, y después dice, propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has puesto tu fe en la sangre de Cristo? ¿Has creído al Señor para ser cristiano, para ser convertido, para nacer de nuevo? ¿Has creído al Señor Jesucristo? La gracia de Dios es lo que nos permite decir, Padre, gracias. Este pasaje me describe, pero gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Ahora, después de haber leído algo acerca del hombre, vamos al dragón, vamos a Apocalipsis 12 y ya estamos en el libro de Apocalipsis. Cuando llegamos al capítulo 12, estamos en plena tribulación, como vimos la semana pasada. La gran parte del libro de Apocalipsis trata de 7 años de gran tribulación, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia, después 3 años y medio y 3 años y medio, 7 años en total de la gran tribulación, que terminen con la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo en gloria y poder. Pero durante ese tiempo de tribulación, tenemos un pasaje que nos ayudará a entender lo que está pasando hoy y lo que va a pasar en el futuro. Leamos capítulo 12 de Apocalipsis, comenzando con el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. En las Escrituras, cuando habla del cielo, hay que buscar el contexto y hay que entender de qué se trata. Porque existe el cielo de la atmósfera, los cielos que son el universo, el cielo, digamos, de las estrellas, y después el cielo de los cielos, que es el lugar donde está Dios. Entonces se puede hablar de 3 cielos. El apóstol Pablo, en su testimonio dijo, yo fui llevado al tercer cielo, o sea, la presencia de Dios. Entonces el cielo se refiere a la atmósfera. Los cielos del universo en sí, todas las estrellas, digamos, y el cielo de los cielos se refiere a la presencia de Dios. Entonces aquí Miguel, uno de los ángeles principales, el príncipe, no dice arcángel,
pero algunos lo consideran también como un arcángel. Y sus ángeles están luchando contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí tenemos dos ejércitos. Satanás, el ladrón también, pero dragón. En Juan le llama ladrón y aquí en Apocalipsis dragón. Satanás, el dragón, con sus huestes de ángeles caídos. Y mire lo que pasa en el 8. Pero no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? Satanás. No puede ni contra Miguel. No puede. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? Si quieres identificarlo, mire lo que dice. El gran dragón, la serpiente antigua, eso nos lleva a Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? La serpiente antigua, y que se llama chismoso, diablo, ¿se acuerdan? Significa chismoso, el acusador, es lo que significa la palabra. El diablo y Satanás. Entonces no hay ninguna duda de la persona porque Juan le pone unos 5 nombres, ¿no es cierto? ¿Qué más? El cual engaña al mundo entero. Satanás es el más religioso, el más cucufato que todos. Satanás es el autor de la religión. Le gusta la religión, es muy religioso. Por eso él viene todos los domingos aquí. Es religioso. Engaña a todo el mundo, al mundo entero. Pero fue arrojado a la tierra, actualmente donde vive Satanás. ¿Dónde está Satanás? No está en el infierno, por si acaso. Bueno, no está en todas partes, no es omnipresente. Pero él está en la atmósfera y por medio de sus demonios se mueven por todas partes de la tierra. Y acá dice, es arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se refiere probablemente justo a la mitad de la tribulación. Después de los primeros 3 años y medio, ya para la gran tribulación que son los últimos 3 años y medio. Y mira lo que pasa en el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Mira, está hablando positivamente. El poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Te das cuenta de lo que está pasando acá? Los ángeles y Dios mismo se dan cuenta que ya estamos muy, muy cerca al final. Porque el enemigo, el engañador, el estafador, Satanás, el dragón, el diablo, ha sido lanzado a la tierra. Pero mire lo que tiene que decir después. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Quiénes están acá? Los inconversos. Recuerde que la iglesia ya fue arrebatada unos 3 años y medio antes. Claro, muchos más se van a convertir durante ese tiempo de la tribulación. Pero la iglesia en sí ya fue arrebatada, la novia de Cristo ya fue llevada a la presencia de su Señor en el cielo. Y él dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Y qué es lo que el diablo sabe? Mire la última frase del 12. Sabiendo que tiene poco tiempo, precisamente 3 años y medio. Ahora, Satanás aparentemente lee la Biblia también, sabe más que muchos cristianos acerca de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado por Satanás? Cristo siempre respondió con la Biblia, pero se dio cuenta muy rápido Satanás, y Satanás comienza a usar la Biblia también contra Cristo. Pero siempre tergiversando las escrituras, siempre sacando un pedacito de la Biblia y usándolo no en su contexto histórico y bíblico, sino tergiversando el pasaje para usarlo igual que hacen las sectas. ¿Has observado su método?
te mostrarán una parte de un versículo. Y mientras tú apenas estás leyéndolo, dicen, y acá dice esto, y acá dice esto. Y te enredan y parece que es la Biblia que está hablando. Pero son pasajes tergiversados, sacados de su pasaje, de su contexto. Por eso, en primer lugar, no vale la pena hablar con ellos. En segundo lugar, si estás capacitado y quieres hacerlo, entonces lo que tienes que hacer es decir, mira, amigo, un ratito, vamos a leer el párrafo completo. Y esto destruye su sistema totalmente. Porque su sistema de mentiras está basada en la mitad o una parte de la verdad. Si fuera todo mentira, nadie lo creería. Pero es cuando es la mitad de una verdad, sacado de su contexto, sirve para engañar. Y Satanás siempre lo ha hecho. Ahora, ¿por qué hemos leído este pasaje? Porque aquí se está estableciendo el ambiente aquí en la tierra que traerá sobre la tierra la última guerra mundial. Y la batalla final o la campaña final, varias batallas en realidad, se llama Armagedón. Pero lo importante en este pasaje, aun cuando habla del poder de Satanás como dragón, su engaño como serpiente, sus chismes como diablo, porque es el gran chismoso, el acusador de los hermanos, aún hablando de Satanás así, allí mismo, en el mismo contexto, dice en el versículo 11, ellos le han vencido. O sea, tú no tienes por qué temer a Satanás. No tienes por qué preocuparte por Satanás si es que estás rodeado y revestido, se puede decir, por la justicia de Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz. Porque acá dice, lo han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero. El cristiano es uno que no confía en sí mismo. El cristiano es uno que respeta al enemigo, a Satanás, pero no le teme porque la sangre de Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado y Él no tiene de qué acusarnos porque todo está bajo la sangre de Cristo. ¿Qué más? De la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo estás viviendo? Puedes ser un cristiano perdonado por la sangre de Cristo, pero Satanás va a buscar los huequitos en tu armadura por tu mal testimonio. Satanás va a buscar por dónde meter sus dardos. Ahora, y después dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El cristiano es uno que aprecia mucho la vida. Y acá dice, menosprecia su vida. ¿En qué sentido? Es que el cristiano sabe que nuestra vida pertenece al Señor y nos dedicamos a servirlo todos los años, todos los meses, toda la vida, porque nos compró con este propósito. La vida no es nuestra. Él nos dio salvación y le pertenecemos porque nos compró. Bueno, ahí tenemos el hombre, ahí tenemos al enemigo, Satanás. Ahora vamos a leer acerca del superhombre que va a venir aquí en la tierra. Hace pocos años alguien dijo en Europa de que cuando hubo ciertos problemas, dijeron que lo que necesitamos de esa situación, nos estamos uniendo como los estados europeos, una sola moneda, un solo pasaporte prácticamente, uno puede viajar por todas partes sin problema en Europa. Se está volviendo a armar el antiguo imperio romano, ya existe, pero todavía no hay un solo líder. Y muchos están diciendo, lo que necesitamos es un gran líder, uno que puede traer orden, especialmente la situación económica. Algunos países en Europa ahora están diciendo, mejor nos retiramos de la Unión Europea. Están hablando de retirarse, porque falta un poco de orden, falta avanzar con la idea de este gran imperio económico que es Europa hoy en día. Ahora, precisamente la Biblia enseña que va a llegar este hombre que el mundo está esperando. Un hombre que va a traer paz por un tiempo
va a poner en orden todo el sistema económico y va a ayudar en cuanto a la paz entre las naciones, pero leeremos acerca de él en capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El hombre lo ve como el superhombre. Dios lo mira del cielo y dice que es una bestia. Otro punto de vista. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. O sea, son 10 naciones unidas. Todos entregan su poder y autoridad a un solo hombre. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eso lo identifica con el libro de Daniel. No se olviden que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y todas las profecías que leemos acá en Apocalipsis tienen sus raíces en el programa ya establecido claramente en los últimos en todo el libro de Daniel. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Que siempre es el gran plagiador, va a plagiar otra cosa. Ya él tiene a su Cristo. ¿Qué es lo que Satanás quiere? ¿Quién quiere ser Satanás? Quiere ser Dios. Entonces ahora tiene a su Cristo. Nosotros sabemos que es el anticristo, pero para Satanás ahora sí yo tengo mi Cristo. Y más tarde vamos a ver que va a tener su Espíritu Santo también, pero no tan santo. Y ahora, para que este ser sea aceptado, algo ocurre que lo describe acá. Parece que muere, pero es resucitado. Satanás es un maestro del engaño. No sabemos cómo lo va a hacer, pero dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque tal vez va a llegar a ser un personaje tan importante en el mundo y de repente está hablando algún día en las Naciones Unidas y todo el mundo está delante de su televisor. De repente en este momento entra un loco y lo mata, lo asesina a los ojos de toda la población del mundo. Pero 3 días más tarde se le muestra otra vez en televisión caminando y dicen que resucitó. Un milagro. No sabemos exactamente cómo será, pero aquí está describiendo eventos que van a pasar en el futuro no muy lejano. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 4. ¿Qué es lo que Satanás busca? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses, justamente 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió, Dios tiene sus propósitos, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, presidente del mundo, se puede decir. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Te das cuenta? Un pasaje que habla del juicio, habla de la venida de un gran estafador, engañador, que va a ser aceptado y adorado por la población del mundo, con la excepción de ¿quiénes? Los que tienen su nombre inscrito en el libro del Cordero, que fue inmolado, sacrificado antes de la fundación de la tierra. ¡Qué maravilloso! La manera que Dios obra. Aún después del arrebatamiento, aún en esos tiempos tan difíciles, algunos van a darse cuenta y van a creer, no van a aceptar al anticristo, al contrario, van a insistir en creer en el Dios verdadero y van a tener que pagar con sus vidas. Ahora, este es el anticristo,
la bestia, el hombre de pecado. Pero hay otro personaje en el versículo 11, es importante verlo esta mañana. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, la segunda bestia es el encargado de organizar la religión mundial. Yo lo escucho continuamente, ustedes también lo han escuchado. Hay gente que dice, pero ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué no se unen todas las religiones y hacemos una sola religión? Yo siempre digo, sí, esto va a pasar muy pronto. El problema es que el anticristo lo va a hacer. El falso profeta, que es la segunda bestia, lo va a organizar. Y todo va a girar alrededor de este falso Dios, el anticristo. Ahora, en versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Si ves un milagro, ¿qué indica? ¿Qué indica? Como ustedes saben, en los últimos años, felizmente algunos están dándose cuenta ahora, pero hace pocos años estaba de moda en todo Lima, en las iglesias supuestamente evangélicas. Todo el mundo estaba buscando sus milagritos, un milagrito por acá, un milagro por allá, y muchos eran cosas muy tontas, ¿no es cierto? Yo leí de una señora que daba testimonio que Dios había sanado su cachorrito, y otro que decía Dios sanó su lavadora, que él puso su mano sobre la lavadora y Dios la sanó. Tal vez, yo no sé, pues no puedo decir, de repente lo hizo, pero algo un poco ridículo. Pero preparando al mundo para creer a las señales y prodigios. Hay grupos, yo tengo amigos, muchos amigos, que siempre están buscando señales y prodigios y profecías y cosas así divinas que vienen directamente de Dios. En vez de someterse a la palabra y entregarse a la autoridad de Jesucristo y andar en el Espíritu Santo como la Biblia nos enseña, están buscando otra cosa. Y Satanás lo sabe muy bien. Y él ofrece milagros para engañar a la gente. Son milagros engañosos, pero sí satisface a la gente. Y dice acá, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, ese es el pasaje que muchos conocen, mira el versículo 16, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Con qué propósito la marca de la bestia? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Es número de hombre, esa es la clave. Y su número es 666. No es que tú vas a poner un 666 o 666. El número 6 indica que es lo máximo de la humanidad. Ahora sí, hemos progresado tanto en nuestra sociedad que tenemos a un hombre que ha traído la paz, un hombre que con su poder, su autoridad y hasta milagros que hace, es digno. Él es la máxima representación de lo que es la humanidad. Pero todo es engaño. Satanás lo está inspirando. Y este hombre es el anticristo. Y fíjense que esta marca es ¿para qué? Para comprar y vender. O sea, todo tiene que ver con el sistema económico. Todo tiene que ver con una crisis mundial de la economía que algún día va a venir. Ahora, todo esto está preparando el mundo para Armagedón. ¿Por qué? Porque por un tiempo limitado siguen
a este hombre. Pero después, por el nacionalismo y por el egoísmo del hombre, nunca puede ser fiel por mucho tiempo a nadie. Entonces algunas naciones comienzan a optarse por otra cosa. Decir, no vamos a estar contigo, nosotros vamos a formar nuestro grupo aquí. Y ahí es donde se ven las naciones del mundo preparándose para un gran conflicto. Y vamos a ver un momento. Apocalipsis 16:13 describe cómo lo logra Satanás. Cómo logra este engaño final. 16:13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahí está otra vez, las señales, los prodigios, los milagros. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se llama la batalla? Versículo 16. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es una gran pampa. Cuando Napoleón pasó por ahí, al ver esa inmensa pampa al norte de Jerusalén, él dijo, los ejércitos del mundo podrían reunirse acá en batalla. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice que va a pasar algún día. Ahora, en sus boletines, fíjense en esos 2 textos que puse de Sofonías y de Joel. En aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Ahora, desde el año 48 existe Israel como país, como nación. O sea, nosotros en estos últimos años, en esta última generación, hemos visto el cumplimiento de una profecía que indica que estamos cerca a estos eventos. Dice, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá. Recién ocurrió y está ocurriendo en este momento. Están llegando todos los días, judíos de todas partes de la tierra están llegando a Israel por la primera vez en su vida. Son peruanos, son norteamericanos, son rusos, hasta africanos también, que quieren vivir en Israel y ser parte del Estado de Israel. Pero ¿qué más va a pasar? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y en Sofonías dice, mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. El anticristo va a hacer un pacto con Israel al comienzo de los 7 años. Un pacto de protección contra todos sus amigos alrededor. Muchos piensan ahora mismo, esta semana pasada, grandes políticos y hombres de Estado están preocupados por algo, porque hay algunos indicaciones de que los Estados Unidos podría abandonar a Israel. Y si los Estados Unidos abandona a Israel, que los vecinos han jurado que ellos van a hacer desaparecer el Estado. Bueno, para ponerlo en nuestro contexto, ¿qué tal sería que si Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, todos se ponen de acuerdo y se arman y deciden, el Perú no va a existir. Vamos a apretarlo y hacerlo desaparecer en el Pacífico. Esto es más o menos lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. No están de acuerdo con la existencia del Estado de Israel, el país que han su terreno por miles y miles de años. Entonces, supongamos nada más que Irán sigue con el desarrollo de armas nucleares. Ya tienen la capacidad, ya lo han admitido por fin esta semana pasada. Tienen la capacidad.
tienen también cómo hacerlo llegar las bombas nucleares. Ahora, probablemente Israel va a atacar Irán y otra vez volar sus instalaciones allá donde están fabricando las bombas y todo lo demás. Pero podrían ser atacados inmediatamente desde el norte de Siria, ¿no es cierto? De Libia, de Siria. En este caso, Israel sería casi obligado a usar sus armas nucleares contra Damasco, contra otros lugares alrededor. Y si lo hacen, todo el mundo va a caer contra Israel, ¿no es cierto? Y uno podría entenderlo políticamente. Ahora, eso es lo que están pensando, gente que ni conocen la Biblia, están pensando, eso es lo que va a pasar. Y coincide con como la Biblia describe. El anticristo al inicio, hay grandes problemas en el Medio Oriente, hace un pacto desde Europa, donde está su sede, con Israel, diciendo, no se preocupe, ustedes pueden volver a construir su templo, el culto nacional puede volver a establecerse y nosotros les vamos a proteger. Pero su motivo es otro. A la mitad de la semana, o sea, después de los primeros 3 años y medio, rompe su pacto y se identifica por lo que él es, el anticristo, no el salvador, sino el engañador. Y él mismo, como hemos leído hace 2 semanas, se sienta en el trono, pone su trono en el templo reconstruido en Israel. Ya los ha engañado. Pero las otras naciones no están de acuerdo. Por ejemplo, Ezequiel 37 hasta el 39, no tenemos tiempo para leerlo, describe sin lugar a dudas, todos los expositores y traductores de la Biblia por muchos siglos están de acuerdo, que describe Ezequiel 37 a 39 una invasión de Rusia hacia el Medio Oriente, Rusia y sus aliados. Ellos son los reyes del norte. Hemos leído que el anticristo tiene 10 cabezas, 10 coronas, y esto representa los poderes de Europa unidos y tal vez otros países del occidente unidos a Europa. Posiblemente los Estados Unidos va a desaparecer como un poder antes de sus eventos, no sabemos. Es muy posible. Pero del occidente vienen los reyes del occidente hacia el Medio Oriente. Todos están pensando, alguien tiene que controlar la situación, alguien tiene que apoderarse de las riquezas petroleras y minerales y todo lo demás en el Medio Oriente. Y después la Biblia menciona en Apocalipsis 16 los reyes del Oriente. Hasta menciona el número, 200 millones vienen del Oriente. Y hace tiempo que China se jactó de tener un ejército popular de más de 200 millones de soldados. Después los reyes del sur, descritos en Daniel 11, Egipto y sus aliados, también comienzan a invadir desde el sur. Y después Daniel 12:1, vamos ahí un momento por favor, Daniel 12:1. Algo no esperado por esas naciones va a ocurrir. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, ahí está Miguel otra vez, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hay un ángel que se puede tal vez llamar ángel de la guarda, pero muy especial, que se encarga de Israel. Y dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Miguel mismo, de parte de Dios, se levanta a favor del pueblo de Israel cuando las naciones están rodeando Israel y llenando toda esa zona con sus tropas. Y después tenemos Apocalipsis 19, el rey de reyes aparece. Apocalipsis 19,
Y ese es el tema para la próxima semana, el próximo domingo. Los reyes de todo el mundo, las naciones del mundo, reunidos en esta batalla final en el Medio Oriente. Pero 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién es? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. No hay ninguna duda. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Las naciones en su vanidad pueden engañarse y establecer sus grandes reinos, sus grandes sistemas económicos también. Pueden procurar traer paz, pero siempre va a terminar en guerra por el egoísmo humano y por la maldad que está en el corazón del hombre. Pero Jesucristo mismo viene la segunda vez. Ya está establecido, como vimos el primer domingo de este estudio. En prácticamente cada página como promedio, cada página de la Biblia menciona por lo menos una vez la segunda venida de Cristo. En su primera venida vino para redimirnos. En su segunda venida viene en gloria y poder para traer justicia y paz aquí en el mundo. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta frente a Jesucristo? ¿Cuál es la actitud correcta nuestra esta mañana cuando pensamos en Jesucristo? Ahí lo tienen en sus hojas, por favor, y vamos a leerlo todos en voz alta. Acompáñame. Filipenses 2:9. Todos juntos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Todos, sin excepción, van a tener que doblar la rodilla ante Cristo y confesar con su lengua que Él es el Señor. Pero hay una tremenda diferencia. Tú y yo tenemos el privilegio de tomar la decisión y doblar nuestras rodillas y usar nuestra lengua para adorar a Cristo y hacerlo de todo corazón para Él. Algún día la población del mundo entero tendrá que doblar su rodilla, no para salvación, sino para condenación. No para confesarle como Salvador, sino simplemente para reconocer que Él es el Señor, para ser después lanzados al lago de fuego. ¿Te das cuenta de la misericordia, la gracia de Dios en cada página de la Biblia? Que nos llama a la fe, nos invita a la vida, nos ofrece perdón y salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de nosotros. No nos queda otra cosa. La postura correcta hoy día es doblar la rodilla ante Cristo. El uso correcto de la lengua humana hoy día es confesarlo como Señor y Salvador y decirle: gracias, Señor, cantaré tus alabanzas, testificaré de ti por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por mí. Mi pregunta es: ¿has doblado tus rodillas ante Cristo? ¿Has doblado tus rodillas ante Jesucristo?
Él es tu Salvador y Señor. Con tu lengua has confesado que Él es el Cristo, el Salvador. Le has invitado a tu vida con tu lengua, con tu boca. Esta es la decisión correcta delante de Dios esta mañana. Vamos a inclinar la cabeza y orar con los ojos cerrados, en actitud de oración por un momento. ¿Cuál es tu postura delante de Dios? Puedes arrodillarte ante Él y decirle: gracias, Padre, no merezco nada de ti. Gracias por lo que eres, gracias por lo que has hecho, gracias por la sangre de tu Hijo que limpia de todo pecado.